Story time de la segunda vez que tuve un encuentro cercano con un fantasma. Bueno, después de mi separación del papá de mi hijo, yo y mi hijo nos fuimos a vivir a unos cuartitos. Allá empezamos desde cero, ¿no? Entonces, en ese cuartito yo trabajaba de noche, trabajaba en un hotel y llegaba a las 3 de la mañana. O sea, literalmente a la hora más pesada de la noche. Entonces, cada que yo llegaba, habían cosas movidas, eso sí. A veces yo pensaba que yo las movía y no me acordaba, pero realmente no, sí me las movía. Ahora bien, lo que es mi espejo del baño, tenía un espejo chiquito, este, eh, en forma de círculo en mi baño, porque era una parte 2. Bueno, ese era un cuarto demasiado chiquito, entonces el baño era muy chiquito, era demasiado angostito. Entonces yo tenía ahí un espejo en forma circular, muy pequeño, no era grande. Estaba pues puesto con un clavo como cualquier otro espejo para que no se caiga, pero ese espejo lo vi tirado 2 veces. O sea, yo llegaba de mi trabajo y lo veía tirado, hecho pedazos, pero en una forma muy extraña, porque si se cayera con todo y el clavo, pues se cayera pues así, de esta manera, y no como si hubiera volado a 1 metro de distancia, y así es como yo lo encontraba. Yo la verdad, pues yo como vivía sola, o sea, yo decía yo, no me voy a, no, o sea, eso tiene que haber alguna explicación, ¿no? Entonces, hasta que un día, yo llegando de mi trabajo, ahorita en parte 3, yo llegando de mi trabajo, yo agarré y como siempre, yo llegaba bastante hambrienta, tenía yo mucha hambre y me hacía de cenar. Entonces yo empezaba a ver algún programa de televisión. Cuando en ese momento fue que el espejo voló, literal, voló. Yo me quedé así, obviamente se rompió, porque yo, cada que yo veía que mi espejo pues se rompía, pues volvía yo a comprar otro, porque el único espejo que yo tenía para arreglarme pues era ese, el del baño. Entonces obviamente cada que se me rompía pues iba y lo compraba. Cuando yo vi eso, la verdad sí me espanté bastante porque yo estaba sola completamente, ya que mi hijo me lo cuidaba mi mamá en ese entonces. Entonces, como yo llegaba a las 3 de la mañana, pues obviamente pues mi hijo no estaba ahí esperándome, no solito, sino que pues yo llegaba sola y ya después iba por mi hijo. Entonces cuando yo vi eso, la verdad es que a mí me espantó muchísimo. Parte 4. Esto es muy largo, por eso lo tengo que hacer así. Bueno, pues me espanté bastante, pero lo que hice fue terminar de cenar. Sí, literal. Yo terminé de cenar, yo dije, no te voy a hacer caso, no me interesa lo que estés haciendo. El caso es que el otro día que fui a dejar a mi hijo a la escuela, fui y pasé a comprar otro espejo. Y cuando lo clavé otra vez, porque saqué el clavo, le metí otro taquete y todo el rollo para que dije yo, esta vez no se va a caer, porque lo detuve. Ahora sí que no quedaba flojito, sino que puse un clavo más grande que el hoyito donde se ponía o donde se colocaba el tornillo. Entonces yo le dije a este ente, ya no quiero que me estés haciendo esto porque ya no quiero seguir gastando en espejos. ¿No estás viendo que no tengo dinero? O sea, hello, ¿no? Entonces, pues obviamente, yo bien enojada, yo súper enojada, súper enojada. Parte 5 de esta historia. Pues sí, yo me enojé muchísimo ese día, estaba yo muy molesta cuando estaba yo clavando ese clavito y de ahí no se volvió a saber absolutamente nada. Pero después un día estaba yo con mi hijo, me tocaba descanso, dormí con él y de repente siento que algo o alguien me estaba mirando. Entonces yo despierto, enfoco la vista y veo una sombra negra parada enfrente de mi cama. Entonces yo lo que hice fue hacerme de lado y cerrar mis ojitos y no volverlos a abrir. Cuando despierto, porque siento que alguien estaba parado ahora, así que enfrente de mi cara despierto y era mi hijo, así, mirándome así, y yo, casi me muero del susto, pero era mi hijo. Sexta parte de este encuentro fantasmal.
estaba mi hijo parado enfrente de mí y fue que me espanté muchísimo porque pues eso sí lo sentí, sentí su cara aquí. Entonces agarró y me dijo muy espantado, hay un hombre adentro de la casa. Y yo agarré y le dije, ¿cuál? Porque déjenme decirles que a mí los fantasmas me dan miedo. Sí, obviamente dan miedo, pero a mí me da más miedo un vivo. Así que yo agarré y le dije, pues ¿dónde? Me decía, por la ventana. Le decía yo, ¿adentro o afuera? ¿O cómo estaba? Pues la ventana tenía cortinas, no se veía nada. Entonces agarró y me dijo, no, pero se veía como una sombra adentro de la casa. Entonces agarré y le dije, ya sé qué es. Le dije, entonces agarré y le dije a mi hijo, ven, acuéstate conmigo, nos acostamos, nos quedamos bien dormidos y me olvidé del caso. Ya luego nos pasamos de esa misma privadita donde yo vivía, nos pasamos a una casita más grandecita que tenía 2 cuartos. Última parte de este maravilloso encuentro fantasmal. Bueno, nosotros nos cambiamos al otro cuarto que tenía 2 recámaras, entonces ahí ya había pasado ya tiempo porque en esa cuartería duré mucho tiempo viviendo, pero ahí yo ya tenía un novio que a veces se quedaba a dormir con nosotros. Entonces, para esto yo les voy a platicar algo, nunca se fue esa sombra, siempre estuvo presente, me hacía maldades, se escuchaban cosas, se escuchaban pasos, se sentía que me respiraban en el oído o me decían mi nombre en el oído. Bueno, me estuvo molestando, pero literal yo agarraba y me peleaba con él. O sea, yo le decía de cosas o le decía yo, bueno, si vas a estar aquí, mejor ayúdame a hacer el quehacer y deja de nada más estarme molestando, porque realmente es lo que haces, molestas, no asustas. Pero pues se calmaba por temporadas, hasta que un día mi novio se queda a dormir en mi casa y la escucho de mi encuentro fantasmal. Ya después de eso, él se quedó a dormir en la casa y esa noche yo estaba medio dormida, ya me estaba yo durmiendo y él estaba con el celular, cuando de repente escuché pasos en la sala. Entonces agarró y me despertó muy asustado y me empezó a decir, oye, que se escuchan pasos y que no sé qué. Entonces yo le dije, pues párate, no vaya a ser que alguien entró a la casa. En eso agarró y me dijo, no, está todo cerrado, me dijo, porque yo acabo de cerrar. Entonces yo agarré y le dije, pues no sé. En eso agarra y empieza a caminar como que más duro, ¿no? Se escuchaban los pasos y me dice, ¿sí lo escuchas? Yo le dije, sí lo escucho. En eso agarró y entró a la recámara y yo vi la sombra, pero él no la veía. Extraño caso, él no la veía, yo sí. En eso se aproximó hacia nosotros y me decía, es que ahí viene, pero él como loco gritando y yo así tranquila. En eso estaba como el cable del en parte 9. Ok, se venía aproximando hacia nosotros, ese ente se venía aproximando hacia nosotros, pero ahí estaba el cable del ventilador muy tirante. Entonces, para pasar para nosotros iba a tener que brincar el cable, entonces no lo brincó. Entonces, lo que hizo fue como que atravesar el cable, pero el cable se desconectó. Entonces fue cuando este hombre gritó como una mujer. Yo cálmate, porque si no, lo que hace este ente pues es tomar esa energía, ¿no? Ese miedo, y lo que estás haciendo es que lo estás alimentando. En fin, después de eso, él ya no quiso dormir en mi casa. Pero, bueno, pues él siguió molestándome, se puede decir, pero ya más ameno, ya era menos, ya aprendí a vivir con él, realmente aprendí a vivir con él, no era algo malo. Parte 10 y última. Bueno, pues aprendí a vivir con ella, me tocaba, me cambiaba las cosas del lugar, hacía ruidos, me tiraba cosas, pero pues yo por lo general pues lo que hacía era reírme, me reía y a veces ni caso le hacía. El caso es que como que se fue desvaneciendo, fue haciendo menos cosas, hasta que a veces ya ni me acordaba que existía eso en mi casa, la verdad. Después lo que pasó fue que nos mudamos, porque como todo godín me dieron mi casa de Infonavit. Entonces, en esta casa nueva donde estoy, sucedieron más cosas, pero eso se los cuento en otro story time.